السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त El santo Mesías prometido al-Islam dice que debéis recordar que el ser humano debe en todo momento y en cualquier situación hacer oración y, en segundo lugar, como dice el Santo Corán, que dice que en cuanto a la bondad de tu Señor, relátala a los demás, porque crece el cariño de Dios con ello. Y esto permite obedecerle más y disciplinarse más y hace crecer este espíritu dentro de uno. Los favores de Allah Ta'ala los vemos a diario. Y esas bendiciones y esos premios que recibimos deben ayudarnos a hacer crecer nuestro cariño hacia Dios. Pero cuando voy de viaje, voy de gira, los favores de Allah veo que se acrecientan mucho más con el favor especial de Allah. Allah Ta'ala bendice nuestros programas y el verdadero mensaje del Islam a través de la predicación llega a un gran número de personas y luego también produce sus efectos. Hace unos días, cuando fui a la gira a Alemania, el verdadero objetivo era participar en el Jalsa Salana de Alemania, pero también, adicionalmente, Allah Ta'ala genera unos programas que permiten conocer al verdadero Islam, a las verdaderas enseñanzas del Islam, y la gente tiene la oportunidad de que les llegue este conocimiento. El Santo Mesías prometido dijo que el ser humano en cualquier situación debe estar pidiendo a Allah, haciendo oración, porque no podemos dar un paso hacia adelante sin su ayuda. Siendo sinceros ante Allah, que Dios nos permita seguir siendo así. Y dijo el Santo Mesías prometido que cuando, con la oración, cuando Allah Ta'ala muestra sus atributos y con sus favores, nos da muchas veces más de lo que pedimos, entonces recordar estos favores especiales de Allah, mencionar estos favores de Allah es aún más importante. Y esto es lo que a los creyentes
hace que los creyentes crezcan en su amor hacia Allah y mantener la obediencia y la sumisión hacia Él nace con nueva fuerza, con el objeto de que los favores y los premios de Allah sigan aún generándose. Por lo tanto, en el Jalsa Salana de Alemania y en otros programas, las bendiciones que hemos sentido y la forma en la que el mensaje del Islam se ha llevado a los rincones del país o ha llegado a en esta tierra, nos llama la atención para que mencionemos estos eventos, y la comunidad de Ahmadiyya de Alemania debe ser muy agradecida a Allah por estas bendiciones, deben posternarse aún más delante de Allah para que estos favores de Allah sigan aún creciendo más. Llegar a los corazones no es posible sin el favor de Allah, porque nadie puede llegar a la profundidad del corazón de alguien si Allah Ta'ala no lo desea. Aunque el ser humano lo intente cientos de miles de veces, si Allah no lo desea, ningún mensaje puede llegar a los corazones. A veces, cuando los oradores expresan sus emociones, tampoco llegan, pero a veces un hombre sencillo, con una palabra sencilla, puede hacer mucho más efecto. Esto lo hemos visto en el Jalsa. Los huéspedes que provenían de fuera, cuando han mostrado sus impresiones, dice Azur que voy a presentar algún ejemplo de estas impresiones. Dice Azur que en Alemania, la Alemania del Este y los países colindantes, han venido personas para participar en el Jalsa. Hay entre ellos gente que no es de la comunidad, que no son musulmanes o no musulmanes, y que vienen solo con el objetivo de conocer qué es la comunidad. Y luego, entre los se unen a la comunidad haciendo el Bet. Este año también, para la Jalsa Salana de Alemania, vinieron de Macedonia, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Albania, Rusia, Hungría, Croacia, Eslovenia. Habían venido mehmanes, habían venido huéspedes, también vinieron de Bélgica, Francia, España, Italia. También habían venido nuevos conversos y personas que no estaban relacionadas con la comunidad de Alemania, de Ahmadis de Rusia, Ahmadis de Turquía, y personas que no eran de la comunidad también se unieron en grandes cantidades. Tuve la oportunidad también de entrevistarme, de poder contestar sus preguntas. Voy a mencionar algunas de estos comentarios. Vinieron de Albania 16 personas, 2 hicieron el Bet. Un amigo que es el Ervin Yepa Saeb vino con su mujer y están relacionados, trabajan son abogados. Su mujer no había hecho el Jalsa, pero durante el Jalsa y después en la entrevista hizo también el Bet, y me dijo que la experiencia de este Jalsa ha sido excepcional, donde el cariño, la sinceridad y el servicio desinteresado vio un ejemplo inigualable. Esto impresionó mi corazón. Dice que mi marido es abogado, me había hablado mucho de la comunidad, y en mi corazón tenía el interés de conocer la belleza de la Ahmadiyyat, pero hoy
Lo digo con toda la certeza de que acepto la Ahmadiyyat, y durante la entrevista continuó llorando una y otra vez. Es una persona joven y entre los jóvenes están buscando las enseñanzas de la Ahmadiyyat. Otra persona es Ibrahim Porsholla. Durante la entrevista me dijo que también quiero hacerme Ahmadi y es miembro de la comunidad. Dijo que he tardado en tomar esta decisión, pero lo hago con plena conciencia y considero que es la mejor decisión. De Kosovo vino una persona, Akram Saheb, y me dijo que el año pasado también vine, pero la organización del Yestes Jalsa ha sido mucho mejor que el año pasado. Estos cambios y estas mejoras que se ven en la comunidad son debido al favor de Allah, y a los organizadores deben ser aún más agradecidos a Allah Ta'ala y deben aún ser más serviciales y ser aún más agradecidos a Dios por esta posibilidad que les está brindando. De Macedonia vino una delegación, habían 14 cristianos y 37 no ahmadis musulmanes. Es un viaje de 2.000 kilómetros y casi 36 horas de carretera. Vinieron 2 periodistas de la televisión y grabaron distintas escenas del Jalsa. También hicieron entrevistas a la gente y dijeron que allí harán un programa de televisión donde lo mostrarán. En Macedonia, un huésped dijo que al participar en el Jalsa, estoy volviendo con los recuerdos, dijo que esta persona, que un país entero no sería capaz de hacer un programa de estas características con esta organización. En Macedonia, una persona dice que es la primera vez que he visto gente tan extraordinaria, y lo que más me ha afectado es el mensaje del Islam. Lo que tienen escrito en las paredes no es solo una palabra, sino que lo practican, y esto ha influenciado muy positivamente mi corazón. Desde Macedonia vino una persona, Tony Saheb, que dijo que como periodista he participado en distintos programas en el mundo entero, pero este ha sido el programa que más me ha impresionado, porque todo estaba muy bien organizado, había disciplina, y lo que más me ha impresionado es que a la vista de Dios todos somos iguales, todos mostraron paciencia y no habían problemas por diferencias lingüísticas o siendo no musulmán. Para mí es un tema a tener muy en cuenta. Desde Macedonia, un huésped dijo que es la primera vez que he participado y no sabía que en el Islam había una comunidad que, y después de participar en este Jalsa, desde el punto de vista del conocimiento, tengo una mayor visión y más experiencia, y siento como si fuera parte de esta comunidad, porque el que se junte tanta gente y cuidar de las necesidades de cada cual es un trabajo inmenso. Tuve la oportunidad de entrevistarse conmigo y me dijo que todo lo que he dicho, lo que he escuchado, voy a ver qué diferencias hay, porque la pregunta era qué diferencia había entre los ahmadis y los no ahmadis, porque todo lo que he escuchado me parece muy bien, y mi mensaje es que en aquellos sitios de mi país donde no hay comunidad ahmadía, por favor envíen ustedes a vuestros misioneros para que digan, para que
nos digan cuáles son las enseñanzas de la Ahmadiyyat. Dice Hazur que esto no solo ocurre aquí, hay muchos sitios donde nos están requiriendo. En Macedonia, el señor Drogan Saed dice que es la primera vez que he tenido un contacto con los musulmanes, y al escuchar unos sermones que están basados sobre las enseñanzas islámicas, los musulmanes han recibido de tal forma como si nos hubieran conocido desde siempre. De Bosnia, una persona dijo que no tenía primero una relación tan fuerte con la comunidad, pero al ver al imán de la comunidad Ahmadiyya tuve un cambio importante, y en su respeto hacia el Jalifa del Mesías prometido había crecido. De Suecia vino una familia rusa y con esta familia vino una persona, un amigo, Aidori Saheb. En 2013 esta persona aceptó el Ahmadiyyat, pero no tuvo la oportunidad de entrevistarse conmigo. Después de entrevistarse estaba muy emocionado y decía continuamente que no sabía que iba a tener la posibilidad de entrevistarme con Hazur debido a su ocupación, pero estaba muy emocionado. Tenía un problema al andar y decía que al venir cada 2 horas paraba y tenía que era necesario para recuperar la pierna, pero a la vuelta hizo el viaje 17 horas sin parar. Y cuando se le preguntó que por qué no ha parado, dijo que he venido tan bendito del Jalsa que ni sentía dolor en mi pierna. De Croacia vino una delegación donde una persona dijo que antes de venir al Jalsa leí el libro el World Crisis and Peace, la crisis del mundo y la paz mundial, y durante los años 2014 y 2015 leí los simposios y las conferencias que dio el Jalifa. Yo pensaba que el Jalifa de la comunidad Ahmadiyya iba a ser una persona muy dura, pero todo esto se disipó cuando me entrevisté con él y empezó a investigar más sobre la comunidad. Desde Hungría, un amigo participó, trabaja en la policía, en Hungría, dice Hazur, se ha establecido un fondo que está ayudando a la causa humana. Esta persona es cristiana y nos dice que pequeños, grandes, todos se saludaban con cariño, unos mostraban efusión, pero no conocía sus lenguas, pero sus caras me decían que estas personas están repartiendo amor. He visto el mundo. He ido desde el este al oeste y no he visto una escena de este estilo. Tengo una impresión de este Jalsa extraordinaria, y también, sin falta, cuando retorne hablaré sobre el Jalsa. En Hungría, una persona que es judío de religión, que antes de unirme al Jalsa, el misionero me dijo que antes, cuando hablábamos sobre el judaísmo, a veces habían diferencias o debates, pero cuando me entrevistó conmigo, dijo que no solo predican amor para todos o odio hacia nadie, sino que también lo practican. Y me dijo que si necesitaban algún tipo de ayuda, que en Hungría
estaban dispuestos a ayudarnos. Estos cambios son los que está generando Allah. De Hungría estaba el señor Ismail, y esta persona está relacionada con Burkina Faso. Allí entró en el Ahmadiyyat, vino con sus hijas, 2 hijas que querían venir con él. Su mujer es húngara, pero dijo su mujer que no te dejo llevar a las niñas. Por eso vino la abuela. Y el efecto que debía producirse se produjo. La abuela decía: primero vio cómo se organizaban el Jalsa, se le enseñó el vídeo de una comunidad, de un líder que le impresionó, y antes de llegar al Jalsa, dijo: no he traído nada para cubrir mi cabeza, y luego pidió un pañuelo para cubrirse la cabeza, y durante la entrevista estaba muy emocionada, que este es un mundo distinto al que estoy viendo, todas nuestras dudas se han aclarado. En Alemania, una persona que se llama señor Soleiman, que está relacionado con la República Central Africana, dijo que cuando fui invitado al Jalsa, pensé que serían 50 o 100 personas donde habrá una comida y todo el mundo se irá a su casa, pero al venir aquí mi impresión cambió, porque vi miles y miles de personas juntas. Al ver este escenario, no pude salir fuera porque estaba todo, podía conseguir todo, y la forma de predicar de ustedes es excelente. Si alguien puede llevar este mensaje como lo hacen ustedes, será un desafortunado quien no quiera aceptar el mensaje. En Montenegro, una persona, Raghib Saheb, dijo: escuché los discursos, vi la organización, era algo extraordinario. El señor Rajiv nos dice que en Montenegro, entre los musulmanes, se dice que la comunidad ahmadía no reconoce al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la persona que mira la comunidad de cerca le queda claro al instante que esto es una mentira, que los maulavis, estos ulemas, están propagando. Persona de Marruecos que vive en Bélgica dijo que no podía expresar sus emociones porque era un ambiente espiritual que llegó hasta la profundidad de mi espíritu. Vi el verdadero Islam aquí. Dice que al ver al Jalifa y al escuchar sus discursos cambió mi percepción sobre la Ahmadiyyat, y que Dios me dé la oportunidad de hacer un pacto con el Mesías prometido para que pueda distribuir este mensaje de la Ahmadiyyat a los rincones del mundo. Un alemán dice: fue la primera vez que pudiera conocer algo acerca de la Ahmadiyyat. Lo que dijo el Jalifa es verdad, y si todos los seres humanos lo pusieran en práctica, habría paz en el mundo entero. He visto más, he conocido más de lo que yo esperaba sobre el Islam, y he disfrutado mucho de este ambiente. Un nuevo converso de Francia hizo bet hacía 3 semanas y dijo que yo era musulmán,
pero no encontraba constancia. Ayer, cuando recé detrás del Jalifa la oración del viernes, fue la primera vez que lloré. Antes de entrar en la comunidad tenía muchos trabajos pendientes, pero ahora al entrar en la comunidad veo un estudiante, Edgar Ross, comenta que antes de aquí, a través de los medios electrónicos, tenías una imagen muy negativa del Islam, pero al escuchar los discursos, esta perspectiva cambió, la gente se comportó de una forma excelente y a través de ustedes veo el verdadero Islam. De esta forma, hay muchos comentarios de Lituania. Un abogado dijo que estaba muy impresionado. Escuché los discursos del Jalifa, era una experiencia nueva sobre el Islam y conocí aquí el verdadero espíritu del Islam. Estoy muy agradecido y como abogado les digo que en Lituania los intentaré ayudar para que puedan ustedes establecerse en mi país. Desde Bosnia, una persona dijo que el Jalifa nos ha hablado de un Dios vivo y solo la comunidad Ahmadía es la comunidad que puede decir y demostrar que hoy Dios está vivo como estaba en el pasado, y esto nos lo ha explicado en palabras muy sencillas, pero de una forma muy excelente. Nos lo ha explicado de una forma muy clarividente. Otra persona que vive en la frontera entre Alemania y Bélgica, es musulmán. Dice que antes de venir al Jalsa de Alemania no tomaba la religión con seriedad, pero al venir al Jalsa mis emociones cambiaron. Lo que no consideraba serio, esa misma comunidad me ha permitido ver los mejores días de mi vida. Nos contó un sueño muy largo. Un nuevo Ahmadi alemán, Patrick, dice que he tenido la oportunidad de hacer el Bet y la razón es que era la locución del Jalifa a los alemanes. A través del Jalifato he visto el mensaje del Islam y mi corazón está lleno de luz. Abdullah Saheb es un sirio cuyo padre era Ahmadi de hacía tiempo y vivía con su padre en Rusia y ahora vive en Holanda. A través de su padre, él escuchó el mensaje de la Ahmadiyya, pero no había hecho el Bet. Después de participar en el Jalsa, a pesar de que antes del Jalsa sus preguntas eran continuadas con el misionero sobre la veracidad del Santo Mesías prometido, al final no acababa convencido. El misionero le dijo que entonces haz oración. Dijo que yo haría oración. Y se le dijo que pida con el corazón para que Dios le guíe. El segundo día del Jalsa, cuando era mi turno para hablar, y luego había una reunión con los conversos. No sé si participaba allí el día del discurso mío. El misionero me dijo, le dije, dígame un signo de la venida del Mesías prometido en el Santo Corán. El misionero le enseñó el argumento y algunas profecías sobre el triunfo de la comunidad y dijo, quiero hacer el Bet, porque Allah Ta'ala me ha enseñado el signo. Dijo que por la noche pedí a Allah Ta'ala con mucha efusión y cuando estaba durmiendo vi que había una pared donde ponía arriba a la Ahmadiyya y hay una luz que desciende. Es una luz muy potente.
Y cuando estaba hablando a los alemanes, dice Azur, en ese momento, dice que tuve el deseo en ese momento que ojalá yo pudiera estar cerca del Jalifa de Allah Ta'ala, me dieran la oportunidad. Al cabo de un rato sentí como si por un momento, como si tuviera un sueño, y vi que estoy en el podio al lado del Jalifatul Masih, del Jalifa. Y después, dice, se me abrió la verdad. Yo, cuando pedí el argumento del Corán, era para convencer mi razón, pero después de la oración y después de este sueño, me sentí confortable e hice el bet. De Algeciras, un amigo dice que cada vez que participo en el Jalsa es una fórmula para acrecentar mi fe y veo los favores extraordinarios de Allah Ta'ala. Durante el Jalsa siento como si estuviera en el paraíso, donde, a pesar de las diferencias de las lenguas, las razas, escucho Assalamu alaikum, como dice Allah Ta'ala, respecto al paraíso, como dice el Santo Corán, que la gente se enviará salutaciones de paz. Una persona cristiana de Italia dijo: hay una organización que se llama Religiones para la Paz, es su secretario general y tiene mucha influencia sobre el Vaticano. También ha escrito varios libros sobre teología católica. Se ha llevado una buena impresión, muy buena impresión, y dijo que al llegar a Italia va a escribir un artículo que tiene miles de lectores. Me dijo que tendré que reconocer que lo que he visto en el Jalsa Salana era algo extraordinario, y cuando los mensajes de amor para todos, odio hacia nadie, se leen, la primera pregunta que uno se hace es que son verdaderos musulmanes. Es verdad que soy verdaderos musulmanes porque el ambiente estaba lleno de cariño. He atestiguado con mis ojos que miles de personas de distintos países, jóvenes, viejos, familias, en una forma organizada estaban representando una comunidad, y esto me ha impresionado porque cientos de personas estaban trabajando sin cobrar, sino que cuando la persona que me llevaba del coche al hotel, del Jalsa al hotel, y me dijo que había tomado vacaciones para ayudar a los procedimientos del Jalsa, eso me impresionó. Y luego, hablando de mí, dijo que al escuchar mis sermones, el enfoque era hacia el camino recto, para la hermandad, hacia el cariño, hacia la comprensión. Y este es el resumen de esta persona que ha publicado este artículo allí en Italia. Un médico sirio dijo que yo no había visto una organización tan bien estructurada. Nosotros no somos capaces de atender a 6 personas, y aquí hay 40.000 personas donde no puede haber ningún problema. Digo de corazón a Mirza Saheb y al Jalifa, le presento mis respetos. He leído el libro Barahine Ahmadiyya, y en el siglo XIX, juro por Dios que no se ha escrito un libro en ninguna lengua, ni en árabe ni otra lengua, que Dios abra su corazón y que le dé la oportunidad también de conocer la verdad. Con la ayuda de Dios hay unas influencias extraordinarias. He reflejado algunas solo, y las que he resumido las que he mostrado son resúmenes. Las bendiciones del Jalsa son inmensas. Hay algunos huéspedes que han mostrado las bellezas, pero algunas cosas que merece ser la pena llamar la atención, debido a la vergüenza no nos hacen llegar inquietudes, pero habían 2 mujeres, una de Albania, y que me llamó la atención que en las mujeres vi que se tiraba mucha comida en la parte de las mujeres.
donde hay muchas cosas buenas, también hay que resaltar estas cosas que hay que corregir. Las Lajna de Alemania tienen que no tiren la comida ni el pan. Desde Macedonia, una mujer, respecto al hospedaje, dijo que estaba muy lejos, teníamos que ir y volver yendo lejos y eso hacía que nos cansaba. Por eso a la organización les digo que intenten buscar hoteles o alojamientos cercanos. El Afsar, el jefe del Jalsa Salana, también ha apuntado algunas y reconocer los propios errores es el primer paso para mejorar. Y deben también tener en cuenta que no se cuida de la limpieza. La gente tiene que cuidar de la limpieza. Cada uno debe recordar al otro, cada cual debe recordar a su hermano por mantener la limpieza. Luego, respecto a la comida, cuando se cocina, la comida no es igual, porque algunos pensaban que había pasta y debía haber pasta. Decir Yazur que aquí lo importante es el alimento espiritual, por lo tanto los ahmadis no deben hablar sobre este tema. Lo que encuentren para comer, cómanlo sin objetar, y solo habrá una comida, dice Yazur. A veces algunos trabajadores son duros a la hora de tratar a la gente y por ello también dañan a los huéspedes. Si hay alguien que pide algo de forma legal, si se sale de la regla y se le puede ayudar, se debería ayudar. Hay que tratar a la gente con cariño y con compasión. De forma general, el Jalsa Salana este año ha estado muy bien organizada. El cuerpo del Jalsa Salana ha trabajado mucho mejor este año. Hay pequeños problemas que se pueden resolver, deficiencias. El año que viene será incluso mejor. Que Allah Ta'ala les agradezca a todos los trabajadores que han trabajado con mucha diligencia, aunque han venido más huéspedes de los que se había calculado. Se arregló el problema y de forma los problemas del audio del año pasado, gracias a Dios, también se arreglaron. Como he dicho, doy las gracias a los responsables, a los trabajadores, les agradezco el trabajo que han hecho. Durante la gira también he inaugurado algunas mezquitas. Voy a hablar de forma general, de forma resumida. Se inauguró una mezquita. Una persona que era residente en el lugar dijo que hace 2 o 3 años escuché en el Parlamento Europeo el discurso del Jalifa y he venido para comprobar que si su Jalifa, delante de las grandes gentes, también presenta el mensaje de paz, o en otros programas donde hay poca gente, también lanza el mismo mensaje y presenta también este mensaje de paz. Quería ver si había una doble política. He escuchado el sermón del Jalifa y ha presentado la misma enseñanza que dio en el Parlamento Europeo, de cariño, amor entre todos, de paciencia y mostrar y tratar bien a unos con otros. Todo esto me ha influenciado mucho. El alcalde de la ciudad, todos ellos mostraron sus impresiones. En Heisen se inauguró una mezquita, Betul Wahed, y el comisionado, que es el comisionado regional, que es miembro del Parlamento, también dijo que el discurso del Jalifa nos ha dejado muy impresionados
y ha dicho a toda la humanidad que miremos a nuestro Dios único y que tratemos con igualdad y solucionemos los problemas con cooperación, y deberíamos poner este discurso en Internet, online. Una miembro del Parlamento, una mujer, dijo que me siento muy contenta que he participado en la inauguración de la mezquita porque hoy, cuando sobre el Islam hay mucho miedo, es necesario que todos juntos llevemos un mensaje de paz, y la edificación de la comunidad ahmadía, estamos trabajando para vivir con hermandad, y esta mezquita también nos va a dar a entender que esta es la patria de los ahmadis. Hay otras impresiones también. Un huésped dijo que para mí era muy difícil que sobre el Islam pudiera dar una opinión, pero hoy, tras escuchar al Jalifa, he visto que este Islam es un mensaje de paz, de compasión, y está de acuerdo con la enseñanza del Sagrado Corán. Un ingeniero que había participado en la construcción de la mezquita dijo sobre mí que todo lo que el Jalifa ha dicho estoy totalmente de acuerdo, y también decía que pensé que este sería un discurso como el de las iglesias, con mucha apariencia, pero era un discurso muy sencillo. A través de los medios electrónicos, el mensaje de estos programas, de forma general, puede haber llegado a través de periódicos, 18 periódicos, 3 estaciones, 4 televisiones, canales de televisión. Puede calcular que 106 o 107 millones de personas han escuchado sobre el Jalsa. Se han escrito varios artículos sobre el Jalsa, y se puede decir que 32 millones de personas han leído estas noticias. 3 estaciones de radio también han cubierto. Las noticias son bastante famosas, y 4 canales de televisión también han retransmitido los procedimientos del Jalsa. El último día, una periodista me entrevistó y se ha publicado en 2 partes en un periódico online, y es el periódico online más tiene 17,5 millones de personas. El día de la inauguración, las noticias de la última mezquita, vinieron 50 publicaciones y se cubre, pueden ser 116.000 personas. Y luego hay un canal RTL sobre el discurso inaugural, y al final 3 periódicos hablaron de la inauguración de la mezquita, que son 1,5 millones de personas que leyeron la noticia, y luego la noticia sale en los periódicos y pueden ser unos 6 millones de personas también. El día de la inauguración se publicaron 4 noticias y pueden ser 2,4 millones de personas las que lo leyeron. El Daily Z, un periódico,
se me publicó una entrevista y la audiencia puede ser 1,5 millones de personas. Es un semanario. Se compran 5 millones de periódicos y 1,5 millones de personas. Y el online, la edición online, la leen 5 millones. Esta entrevista fue tomada por un periodista ahmadí. Los ahmadis están entrando en el periodismo, están llevando el mensaje del Islam también al mismo pueblo alemán. Por lo tanto, con el Jalsa Salana, cuando por un lado supone el desarrollo espiritual propio para nosotros, también se puede ver a través de las cartas que recibo, también provee una verdadera ilustración del Islam a los demás. Y también nos permite que más gente entre en la comunidad, porque antes no estaban interesados en el Bet, al entrevistarse conmigo, a preguntarme, estaban listos para entrar en la comunidad. Por lo tanto, qué favor de Dios no mencionar, qué premio de Allah no mencionar que Dios nos está dando, que Dios quiera que las comunidades ahora sirvan para conservar estos favores y estas personas que han entrado se puedan mantener y las bendiciones de este Jalsa sigan propagándose más y más. Que Dios nos ayude a todos los que han participado en el Jalsa para que estas bendiciones perduren en el tiempo. Y a todos nosotros nos transforme en verdaderos agradecidos de Él. Después de la oración, voy a leer una oración funeral de Mukamma Rashida Begum Sahiba, que es la esposa de un dervish de Qadian, que el 1 de junio, a la edad de 77 años, falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su relación era Deodark, Karnataka. Se casó con Muhammadin Saab Badr, que era entre los 313 dervish. Siempre vivió una vida con temor a Dios y bajo el califato vivió la dureza de ser un dervish con toda la paciencia y confiando en Allah. Sus 4 hijos y 4 hijas quedan. 2 hijos están sumidos en servir a la comunidad. Mukarram Basharam Saab Badr era Saab Badr. Un cuñado, Hafsal Abadi, también trabaja en Tehrik-e-Jadid, y otro yerno también trabaja como muallim. Era musia y ha sido enterrada en Behishti Maqbara de Qadian. Que Dios perdone a esta musia y que Dios le dé un lugar en el paraíso, y a su familia les dé paciencia y que les dé la oportunidad de que su belleza se mantenga, sus cualidades morales permanezcan en sus descendientes. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر